En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos una vez más para compartir contigo la palabra de nuestro Padre Dios Todopoderoso y Eterno, Yahweh de los ejércitos celestiales, también traducido su nombre como Yahweh, Yahweh, Yahvé, Jehová, 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 Yahu, Ja, y bueno, hay otras traducciones más. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Norri, Yesu, Yeshua, Yahshua, Yeshua. Y bueno, hay más formas de traducir su nombre también. Por lo cual te pedimos que no seas ostracista. El nombre en realidad no lo sabemos. El más certero a mí me parece que es Yeshua Norri. Porque Jesús corresponde, según un estudio que aparece, un texto que aparece en Wikipedia, a aquellos tiempos en donde podría ser Jesús o Jesús, es decir, con I latina o con Y y enseguida la I latina. Y bueno, creemos que es así porque está escrito ahí que se referían según a un hechicero, y tú recordarás que el judaísmo de aquel tiempo rechazaba a Jesucristo y lo acusaba de ser hechicero o de manejar los poderes de Satanás. De esta manera es como tenemos cierta certeza de que se refiere a ese nombre, y menciona que en una región del mismo país se pronunciaba Jesús y en otra región se pronunciaba Jesús. Radio Nueva Manantial de Linares, en el nombre de Jesucristo, bienvenido seas. En el nombre de Jesucristo, bendito seas. Entonces, de esta manera es como nosotros encontramos acerca del nombre de Dios y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un breve comentario que te dejo, ¿verdad? Y el día de hoy, bueno, temas hay bastantes que abordar, hay temas actuales o panes calientes, como le llama la palabra de Dios. Pero podemos tomar un estudio bastante complejo de lo que vamos viviendo, de lo que vamos observando, de cerquita, de muy cerca. Y preferimos, por el momento, tomar la lectura de Ageo. Vamos a ver si en lo que leemos Ageo puede haber alguna forma de hilar, la hay alguna forma de hilar lo último que hemos vivido, que hemos leído, que hemos recibido hasta cierto grado del Señor en cuanto a entendimiento. El tema sexual es un tema bastante complejo. El tema de la sexualidad es uno de los puntos más importantes de la vida de una persona, de la vida de un matrimonio, de la vida de la juventud, de la vida de la sociedad actual, y la olvidamos, la hacemos a un lado. El pastorado tiende a no tocar ese tema porque se siente como si fuera un tema prohibido, un tema mal visto por Dios. Sin embargo, a Dios le interesa resolver o que el mundo resuelva los problemas más fundamentales de su vida. De esta manera es entonces como el tema sexual lo hemos hecho a un lado, pero el Señor quiere rescatarlo, quiere darnos instrucción, quiere darnos entendimiento acerca de ese asunto. Pero lo siento bastante complejo el asunto que hemos estado observando, no sé cómo abordarlo. Por lo general esto es lo que me acontece. Voy a tratar de hacer rápidamente de Ageo, un breve comentario. Simplemente Ageo, la lectura de Ageo habla por sí misma. Y bueno, pues en el nombre de Jesucristo vamos a darle lectura al libro de Ageo. Ageo tú lo encuentras en el Antiguo Testamento y está antes de Zacarías. Enseguida de Zacarías está Malaquías. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, por eso te lo mencionamos en ese orden. Hacia atrás en el Antiguo Testamento sería entonces Malaquías, Zacarías y Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:
Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y despertó Jehová el espíritu del resto y todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Su Dios. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, esfuérzate y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmundo será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Asimismo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Todo lo que en ese lugar ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, y en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Habla de robo. Antes que sucediesen estas cosas, venía al monte de 20 efas, al montón de 20 efas, y había 10. Robo, habla de robo. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, había robo. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no te convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré
trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos hecho esta lectura, hemos recalcado algunas porciones, hemos corregido otras en que leí mal, hice algún comentario muy pequeñito, pero lo que queremos hacer hincapié es que este tema lo tomé de propia iniciativa. No es una iniciativa que un texto que el Espíritu de Dios haya revelado, haya mostrado. Tengo otro para este día, pero lo siento bastante complejo. Te decía, es del tema de la sexualidad. Entonces, para comenzar, me pareció correcto tomar el texto de Ageo. Y la cuestión es la siguiente. Tú observas con mucha claridad cómo en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, de los impuestos que se recaudan por parte de las autoridades civiles, se le llama así al gobierno de los pueblos, se toma la cantidad de dinero para elaborar algo que le llaman presupuesto. Entonces vamos a suponer que el gobierno tiene previsto que con base a los ingresos de años anteriores más las cosas que tiene prevista que va a obtener, entonces hace una provisión, hace una previsión y dice voy a obtener tantos miles o millones de pesos, una cantidad de dinero X. Y dice, bueno, la vamos a distribuir de la siguiente manera. Vamos a destinar a seguridad pública tanto de dinero, del total tanto, a servicios sociales tanto, a cada área de la administración pública municipal tiene una cantidad asignada, preasignada, para gastar. Y dentro de ellas se establece, por ejemplo, vamos a elaborar tantos tecalis o módulos de vigilancia. Vamos a construir un edificio de seguridad pública en tal pueblo porque se hace necesario descentralizar el servicio de seguridad pública. Vamos a construir tantas aulas porque es necesario en el ramo de la educación pública. Es necesario un salón más en esta escuela, en este pueblo una escuela más. En este lugar vamos a construir una clínica. De esa manera es como los pueblos de las naciones entonces tienen un gobierno que recauda impuestos para gastarlos en la construcción de las obras necesarias para hacer posible la vida, para brindar los servicios públicos que le corresponden. Y así tenemos entonces construcción de obras públicas para educación, para el servicio de educación escolarizada, para el servicio de salud, para el servicio de seguridad pública mencionábamos, para el servicio de cualquier cosa que a ti se te ocurra, servicios del DIF municipal, para construcción de mejores carreteras o demás carreteras, para mejorarlas. De esa manera entonces tú observas que hay inversiones en cosas que nos ayudan a vivir cotidianamente en el aspecto material. Pero ¿qué sucede con la vida espiritual? En los aspectos espirituales
Existe, por lo menos en México, una división a raíz de la Reforma y de aquella época en que la Iglesia Católica adquirió grandes propiedades, se hizo de grandes propiedades y hubo una especie de latifundismo religioso o de la Iglesia. Recuerda que llegó Benito Juárez, hizo esa división, esa separación, y no recuerdo la historia, no lo tengo estudiado, tenemos que darnos un tiempo para revisar la historia, y tenemos que llega la situación con Plutarco Elías Calles también. Y pues bueno, hay una división entre el poder eclesiástico y el poder o religioso y el poder civil. De ahí surge entonces la denominación de poder civil, para hacer diferencia con el poder religioso. Y bueno, así es como surge, cuando solamente había matrimonio religioso, surge el matrimonio civil. Una ley que no estás obligado a cumplir, la del matrimonio civil, pero que se recurre constantemente a ella por la conveniencia económica, por la conveniencia material. Bueno, me regreso nuevamente. No existe presupuesto del gobierno para construcción de la casa de Dios que se requiere en cada pueblo. Y si existe dinero destinado a la cuestión religiosa, es acaparado por la iglesia dominante, que lo es la Iglesia Católica. Y es así como tú observas que el gobierno sí tiene recursos económicos destinados al aspecto religioso. Esos recursos económicos son conducidos a los municipios, de la federación a los municipios, y los municipios lo distribuyen la mayoría de las veces en forma discrecional. Y esa forma discrecional, entonces, por lo general es para fiestas del pueblo. Y así es como entonces el delegado municipal acude al municipio a solicitar apoyo económico para realizar alguna actividad en una fiesta patronal, y ahí está el recurso del pueblo entregado a la religión, pero es a la religión dominante, que es la religión católica. Y ahí el dinero es mal gastado porque se gasta en cohetes, se gasta en bailes, se gasta en promoción de bebidas alcohólicas, porque las cantinas muchas veces no tienen recursos para sustentarse, y es por medio de ese recurso público que tiene su financiamiento. Y bueno, ese dinero, si en cada comunidad observamos que necesitamos un templo, no para idolatría, sino para el Dios verdadero, cada persona que piense o que tenga la oportunidad de gobernar, de planear, de participar en la formación de los planes municipales de desarrollo, debe considerar que una cosa es el templo a la idolatría y otra cosa es un templo o casa de oración o quejilá para el servicio de Dios. Porque justo es que si hay recursos económicos destinados al aspecto religioso de los pueblos, sea aprovechado no solamente por los templos de idolatría y la jerarquía eclesiástica católica, o para las fiestas paganas de la Iglesia Católica. De ahí pudiéramos entonces considerar que si Dios manda a aquel pueblo de aquel tiempo donde había sinagoga, pero los dedicados, los consagrados a Dios en aquel tiempo estaban en rebeldía, en vez de habitar y atender a las personas que requerían de su santificación, que tenían voluntad de santificarse para encontrar esa salvación, si en aquel tiempo recurrían y no había nadie,
Y Dios vio la necesidad, Dios sabía de la necesidad, Dios veía la apatía en el servicio y llama a servirle, a construir el templo y a servirle a los sacerdotes de aquel tiempo, a los Cohen, a los Cohen de aquel tiempo. Entonces, ahora que la población ha aumentado, ahora que las iglesias católicas son absolutamente insuficientes si fueran de atención espiritual, pero tú sabes que son de idolatría, entonces son perjuicio. Y bueno, cuanto más en estos tiempos, Dios estaría llamándonos a servir a Dios. Él estaría eligiendo personas en cada pueblo para servirle a Él, para estar permanentemente en una casa de oración que se construyera. Vamos a hacer mención de cosas que recordamos de las lecturas anteriores y qué harían en el templo, en la casa de oración durante todo el día las personas que estarían ahí, los sacerdotes de Dios, los Cohen de Dios. Pues estarían alabando a Dios, estarían recibiendo a alguna persona con algún consejo de la palabra del Señor, estarían ministrando la palabra del Señor a la persona que lo necesitara, estarían dando consejo las ancianas a las jóvenes acerca, dice la palabra del Señor, de cómo amar a su marido, no de cómo divorciarlos, porque ahora dan consejo para cómo divorciarlos en vez de para que los enseñen a amar. Entonces, de este asunto obtenemos nosotros una enseñanza, obtenemos de Dios una instrucción, observamos en Dios una, pudiéramos llamarle preocupación por la salvación de todas las almas, de todo el pueblo, pero que no hay quien oriente, no hay quien enseñe, todos somos engañadores, todos son engañadores. Todos se desvían tras la idolatría, se enfervorizan tras la idolatría y nadie sirve a Dios. Y bueno, vamos a saltarnos tantito de la necesidad actual que hay de construir casas de oración al único que es Dios y Santo y a su Hijo unigénito para santificación de las personas y conducirlas a salvación, y de que haya personas en esos lugares atendiendo esa necesidad, de quienes se acerquen, de quienes sean tocados, de quienes sean despertados en su espíritu, como lo dice aquí la palabra del Señor. Vamos a saltarnos tantito a la cuestión de la idolatría. Cuando dice que si llevaran en su falda carne santificada y volara la falda al momento de pasar y tocar vino, menciona varios alimentos, varios objetos de ofrenda, dice, ¿será santificada la carne? No, ¿qué quiere decir? Que se contamina. Entonces, vamos a considerar que una obra importante para Dios es el servicio a Dios, la realización de un culto de adoración a Dios puro, limpio, sin contaminación de ningún tipo, sin masturbaciones, sin relaciones sexuales de ese día, porque la palabra del Señor habla del que tenga flujo de semen permanecerá inmundo hasta el atardecer. Entonces muchos sostienen relaciones sexuales en la mañana, se suben al púlpito por la tarde y no esperan esa caída de la noche para ser limpios, para ser purificados por el tiempo y el baño. Entonces tenemos un servicio sin purificación y el Espíritu de Dios no se puede manifestar porque no hay santidad. ¿Y qué hablar o qué decir entonces de los ministerios, de los jóvenes que sirven a Dios en el ministerio de alabanza y alaban a Dios después de haberse masturbado, después de haber vivido una lascivia tremenda con el novio, con la novia, en donde hay besos, abrazos, caricias, tocamientos? Y entonces la iglesia actual no está santificada, pero tampoco hay una casa de oración, y el culto de adoración a Dios está contaminado. Es como esa carne, fue tocada por otro tipo de cosas que no estaban santificadas y se contaminó.
perdió su santificación. Y lo mismo exactamente decimos de la idolatría. Está el culto de adoración a Dios, suponiendo que fuera puro, pero la verdad es a la inversa, pero vamos a suponer la mejor situación. Y en el culto a Dios le agregan el culto a la idolatría, le agregan las imágenes que Dios aborrece. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento que tú encuentras en el libro de Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5. Y de esta manera entonces le agregan los ídolos, y los ídolos son como si tocare la carne vino. Vamos a suponer a sustituirlo para mejor entendimiento. La carne es el culto de adoración a Dios, y lo no santificado que toca y contamina la carne es entonces la vianda, el vino, el aceite, cualquier otra comida. Es decir, el culto a los ídolos, las tradiciones paganas, los pensamientos impíos que se predican en la iglesia católica. Y todo esto es entonces contaminación del culto de adoración a Dios. Y pon mucha atención como lo dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Si el culto de adoración a Dios es tocado, contaminado, pervertido, tergiversado, con doctrinas de hombres, de yoga, doctrinas de filósofos griegos, como Emmanuel Kant y todo aquello, Sócrates, Platón, contaminada con la impureza física por causa de la eyaculación, de la masturbación, por causa de la pederastia, por causa de la relación sexual, y no se cumplió el tiempo que Dios ordenó, y es contaminada por toda clase de ideas impuras que están en nuestra mente, de robo, de hurto, hurto, de odios, de rencores, de resentimientos. Entonces, ¿será un culto santificado? ¿Un tiempo santificado a Dios? No, es contaminado. Estamos en culto de adoración a Dios sumamente contaminados, y si hablamos de contaminación podríamos decir sumamente perversos, pervertidos los cultos de adoración a Dios. Y podemos ver a la gente adorando, alabando, haciendo oración, no sé qué más pudiéramos hacer, pero estamos contaminados y contaminamos el mismo culto de adoración a Dios. Entonces, pone el siguiente ejemplo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Entonces, lo consagrado a Dios tocado por lo que está inmundo, se hace que lo consagrado a Dios se vuelva inmundo, y es decir, que pierda su característica de consagrado. Y mencionábamos hace un momento, los cultos de adoración a Dios están severamente dañados por la inmundicia de nuestros tiempos, porque leemos pero no creemos. Todo pastor ha leído acerca de ese versículo que habla, por ejemplo, de la no eyaculación o no flujo de semen. Hasta el atardecer se purifica la persona. Sin embargo, ese asunto no se atiende.
todo el mundo sabe que fornicación, ya en este tiempo, que fornicación es masturbación, porque cuando la persona se masturba, primero que nada, no es agradable a Dios la masturbación, porque tiene maldición, pero segundo, porque es fornicación o adulterio espiritual, porque el que se masturba no puede hacerlo sin tener en su mente a una persona, y puede ser una persona que no sea su mujer, y puede ser después otra, y después otra, y después otra, y puede tener en su mente a una mujer casada, igual la mujer a un hombre, se imagina al hombre, expresiones hacia el hombre, igual el hombre con la mujer, y de esta manera una fornicación es un pleito abierto contra Dios, una guerra declarada en contra de Dios, porque Dios busca la santificación de la persona. Vivimos en tiempos de una, vamos a llamar, una sobrecarga de información sexual, en la que tú observas la televisión, imágenes de desnudez, tú escuchas una plática de desnudez, de fornicación, de adulterio, de lascivia, tú caminas por la calle, observas desnudez, no quieres voltear a ver o no deseas estar mundano, pero finalmente ves, y ves revistas y ves personas en movimientos, en expresiones de desnudez o de lascivia o de fornicación o de adulterio, y tan solo eso ya contaminó a la persona que estaba santificada. Y entonces el que anda entre el pueblo es el pastor o el roe, el que anda entre el pueblo es el rabino, el sacerdote católico. No sale, pero pues de nada le sirve no salir, no tiene mujer y acaba con perversidades sexuales, llegando a la pederastia. Y el problema que vivimos es grave, bastante, demasiado grave. El sacerdote tiene que casarse, el pastor y el sacerdote ya casado, el roe, tiene que tomar en cuenta la palabra de Dios, que no puede entrar al templo, no puede tener relación sexual y entrar al templo inmediatamente, sino hasta pasado cierto tiempo. Los integrantes del ministerio de alabanza tienen que entender que deben ser casados también, y si son solteros deben guardarse en santidad. Santidad es no masturbación, y esto habla de un periodo prolongado de abstinencia, habla de un aislamiento que solamente se podría lograr habiendo un templo, y aún así no sería posible, porque recuerda que a Dios, el Todopoderoso y Eterno, de acuerdo con el libro de Zacarías, le servían durante un mes los sacerdotes. Durante un mes estaban dedicados, y había cada mes un sacerdote, y era distinto. Y la cosa está grave ahorita, porque el sacerdote es sacerdote los 12 meses del año, y el sacerdote se abstiene de relación sexual los 12 meses del año y cae en perversidad sexual. Y el pastor tiene relaciones sexuales en forma más frecuente, observa la desnudez de su esposa por la mañana, convive o tiene relación sexual con su esposa, y por la noche, por la tarde ya está ministrando la palabra de Dios, 5, 6, 7 de la tarde, ya está ministrando la palabra de Dios. Y bueno, tú observas entonces dos cosas fundamentales en esta lectura. 3. Habla o denuncia también de la corrupción, la conducta de hurto o de robo de quienes asisten a la casa de Dios. Y dice, por ejemplo, vamos a repetirlo: venían al montón de 20 efas y había 10, es decir, se robaron 10 efas. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, se robaron 30. ¿Sí? Entonces habla de corrupción, de robos de los que se decían sacerdotes de Dios, Cohen de Dios. Y lo mismo sucede exactamente en estos tiempos. Lo que se da de, vamos a llamarlo, de contribución a la obra de Dios,
acaba en la casa del pastor. Y ponemos como ejemplo, vamos a suponerlo, vamos a imaginarlo. Estamos en zona de cultivos y el pastor recibe una caja de jitomate como diezmo, como ofrenda. Y el jitomate va a parar a la casa del pastor, al negocio del pastor, o del Cohen, o del Roe mesiánico. Y se olvidaron de ayudar a la viuda. Se olvidaron de compartirlo con el huérfano. Se olvidaron de compartirlo con el enfermo, con el necesitado, porque también es para obras de misericordia. Y pasan los años y el pastor se enriqueció, pasan los años, el Roe se enriqueció o no hizo obras de misericordia al menos. Y ahí está el fracaso de la iglesia cristiana, ahí está el fracaso del sacerdocio católico, ahí está el fracaso de los roes mesiánicos, ahí está el fracaso del rabinato judío, en que se olvidaron de cumplir la misericordia que Dios ordenó que se hiciera con los recursos económicos que se obtenían con las contribuciones que Dios impuso, y se enriquecieron. Y vemos al sacerdote que tiene propiedades a nombre de sus padres, de sus hermanos. Tenemos entonces al pastor que se enriqueció, se hizo de la casa más admirada, más grande del pueblo, se hizo de una cancha para realizar eventos públicos que cobra, como pueden ser entonces conciertos cristianos. Vemos que viaja en carros de lujo. Y entonces no hay consagración, no hay dedicación, la iglesia está de cabeza, la iglesia está patas para arriba, como decimos nosotros, es decir, como muerta, porque un animal cuando muere se supone que se infla, se echa a perder la carne, se pudre la carne y entonces pareciera el animal que está con las patas para arriba. Así está la iglesia, patas para arriba, porque no hay dedicación, no hay templo de adoración a Dios. Alguien puede necesitar de Dios y no hay quien lo oriente, no hay quien lo instruya, no hay a dónde acuda, y se hace verificable el supuesto de esta iglesia en estos momentos. Dice el Señor entonces: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así decimos, dice. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y bueno, viene la consecuencia de que no contribuyamos a la construcción de la casa de Dios, la consecuencia de que no haya quien atienda en la casa de Dios, la sufre el pastorado, la sufre el Roe, porque dice aquí el Señor entonces, como consecuencia, como maldición: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué sucede? Que estamos bajo la ira de Dios. Y nuevamente la cita bíblica del apóstol Pablo de Romanos 1, Izipar, Querétaro, en el nombre de Jesucristo, bienvenido seas, en el nombre de Jesucristo, bendito seas. Romanos 1:18
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios viene sobre las personas que, debiendo publicar la palabra de Dios, no lo hacemos. Pero aquí estamos viendo que tiene necesidad de publicar la palabra de Dios el padre de familia, la madre de familia, el que conozca del mensaje de salvación en general, el roe, el sacerdote católico, el pastor cristiano, el rabino judío. Y de esta manera todos estamos viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia, los perjuicios de nuestra rebeldía. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir? Estamos insaciables, nada nos satisface porque no servimos a Dios. Y la palabra de Dios es una ley, es una vara de hierro, y cualquiera que vaya contra ella es desmenuzado como vaso de alfarero, como un jarro, como un objeto de barro cocido, se estrella contra algo inquebrantable, entonces queda desmenuzado, hecho añicos, hecho pedazos, destrozado, y así vamos por la vida, porque no cumplimos el mandamiento de Dios de construir la casa de Dios, habitar alguien en la casa de Dios, rolarnos, establecer un, ¿cómo se le llama? Cuando se determina tú tal tiempo de tal día y tú tal tiempo de ese mismo día, un rol, ¿cómo se le llama? No recuerdo, no tengo a la mano esa palabra. Tú corrígelo cuando lo estés pensando y lo tengas en tu memoria. Entonces, si en aquellos tiempos había necesidad de Dios y de una casa para el servicio a Dios, ¿no hay necesidad en estos tiempos de un servicio a Dios permanente, en un lugar de servicio a Dios permanente, por gente consagrada a Dios, por gente que busque el cumplimiento de sus mandamientos y se comporte honestamente? Bueno, pues mencionábamos que entonces hay un área del presupuesto federal destinado a la religión, y ese presupuesto es dirigido, es conducido a los municipios, y los municipios lo distribuyen por medio de los delegados municipales para fiestas paganas, para fiestas de idolatría. Y nos gustaría mucho que, ya que México tiene recursos económicos para la cuestión religiosa, se acuerden los gobernantes de que hay cristianos dedicados al culto de adoración a Dios y que requerimos de esos recursos sin compromiso alguno, porque el asumir compromisos, adquirir compromisos con el gobierno, eso significa convertirnos en parte de la gran ramera. La gran ramera comerciaba con los reyes de la tierra. Así pues, no podemos hacer concesiones, no podemos negociar con el presupuesto que se llegara a dirigir a la iglesia cristiana y a la iglesia judío-mesiánica. Porque sucede en la iglesia católica que el sacerdote llama a la iglesia católica o se presta para que lleguen los candidatos a presidentes municipales y diputados y demás personas para conducir, promover el voto a favor de ellos, lo cual también está sancionado por la ley, pero cuando les beneficia lo promueven. Así pues, recuerda entonces que sin compromiso con el gobierno, en forma incondicional con el gobierno, tú puedes recibir de esos recursos económicos. Acércate a los gobiernos municipales y solicita ese apoyo, porque además debes saber que de los recursos que no son usados, lo que sobra de esos recursos, los que no son usados, son devueltos a la federación, son devueltos por no ejercicio de ellos. Así es de que ahí hay una posibilidad para comenzar a obtener sin entrar
en negociaciones de ningún tipo. Es decir, incondicionalmente debes recibir ese apoyo. En el nombre de Jesucristo te dejamos estos comentarios que esperamos sean de tu beneficio. Acércate al gobierno municipal porque él tiene los recursos, no sabemos cuántos miles, no sabemos cuántos millones, pero ahí están. Y tenemos que hacer conciencia en el gobernante de que nosotros no somos idólatras, nosotros no vamos a desperdiciar en fiestas paganas, ni en cohetes, ni en toros, ni en vino, ni en bebidas alcohólicas. Por este motivo, en el nombre de Jesucristo, hacemos o tomamos la lectura del profeta Ageo. Esperamos que tú des una revisada con calma, minuciosa, y encuentres motivación, pero sobre todo ánimo, un ánimo fuerte, un ánimo grande para cumplir esa demanda de Dios. Vamos a leer esa porción rápidamente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en cara, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra que produce, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como las había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, tenemos que hacer comentarios como el siguiente. Estamos hablando de un pueblo que era desierto, en donde la lluvia era indispensable. Aquí vivimos en Coatepec Garinas en un clima distinto, en una situación ecológica distinta, y entonces podemos tener carestías y no ser tan fuertes como la de aquellos pueblos de los desiertos. Pero finalmente la necesidad de cultivar el entendimiento de la palabra de Dios en todos los habitantes del pueblo es fundamental, indispensable, y nos urge atender la palabra de Dios pura, fiel, no adulterada. No es una empresa sencilla, no es un trabajo sencillo, no es algo sencillo. Requiere de personas con mucha seriedad, personas que crean en la palabra de Dios.
no con ligereza, sino con algo que pudiéramos llamar una fe estricta en la palabra de Dios. Y bueno, a nuestro Padre Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo le rogamos, le pedimos que despierte esos espíritus en cada pueblo de cada nación en todo el mundo y que mueva misericordia a las personas que están en esos lugares y que mueva también, que despierte el espíritu de las personas para que se construya con sencillez, con humildad, para que se destinen lugares al servicio de Dios y haya personas dedicadas al servicio de Dios. Y el trabajo es grande por lograr que la gente tenga conciencia de su necesidad de trabajar diariamente por su salvación. En el nombre de Jesucristo, benditos sean, en el nombre de Jesucristo, bienvenidos sean. Una vez más, en el nombre de Jesucristo, le pedimos al Padre que nada de estas palabras caigan en saco roto, sino que cada persona que reciba esta palabra sea movida, tome en cuenta, comience a planear y se ponga en marcha a la verificación de la palabra de Dios. Porque sabemos que no solamente hay salvación, sino también hay bendición, bendiciones, es decir, beneficios actuales. En el nombre de Jesucristo, gracias también por su esfuerzo, por su voluntad para atender en estos minutos. Amén.